El dueto mexicano de Nuria Diosdado y Joana Jiménez culminó en el sitio 11 en la rutina libre de natación artística en los Campeonatos Mundiales FINA 2019, en donde Rusia se quedó con el título. Diosdado y Jiménez, quienes estarán en los Juegos Panamericanos Lima 2019, recibieron calificación de 86.1000 unidades en su desempeño en la final de este jueves, con la cual cerraron su asistencia. La Liga MX dio a conocer a través de un comunicado que el torneo Leagues Cup, que se realiza entre el balompié nacional y el de los Estados Unidos, aumentará a 16 participantes a partir del próximo año. Los 8 clubes de la Liga MX incluirán al campeón del torneo Apertura 2019, el campeón del torneo Clausura 2020, campeón de la Copa MX 2019-2020 y los siguientes 5 equipos en la tabla general. El tenista suizo Roger Federer podría jugar en México en un partido de exhibición el próximo mes de noviembre. De acuerdo con ESPN, Federer visitará la Plaza de Toros de la Ciudad de México por primera vez. Del rival y la venta de boletos aún no se tiene información. Tras estar involucrado en un accidente automovilístico que terminó con la vida de 2 personas, el futbolista mexicano Joao Malek recibió el primer perdón legal. De acuerdo con información de Milenio, la expareja de una de las víctimas fue quien otorgó el perdón legal al futbolista de 20 años. Jesús Arias, 21 Noticias.